Buenas noches y bueno, bienvenidos a su lección número 8 sobre derecho notarial. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre el segundo gran tema, digamos, que nos concierne en este curso, que es sobre todo de carácter introductorio, en el cual vamos a hablar del derecho registral. El día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a este tema. Nos quedan aproximadamente unas 4 lecciones, si no me equivoco, contando esta, sí, para abordar este tema del derecho registral. La idea o el objetivo del día de hoy es empezar a analizar unos conceptos básicos para en las próximas semanas ya estudiar propiamente el sistema registral acá en Costa Rica y el procedimiento del registro, para finalizar en las últimas lecciones con los temas relacionados al plano y el catastro, que según se ha conversado las íbamos a tener tal vez en una clase magistral con nosotros compañeros. Entonces, bueno, el día de hoy en particular vamos a abarcar un poco los antecedentes del derecho registral, el concepto que abarca este tipo de derecho y en tercer lugar vamos a hablar de los actos de inscripción y de registro. Entonces, empezamos con el tema de los antecedentes históricos. El derecho registral, como lo conocemos hoy en día, se podría decir que su origen se encuentra en España, específicamente en el año 1539. Fue creado con el objetivo, o uno de sus primeros objetivos, digamos, fue tener control de los censos y las hipotecas. Con esta ley, que se llama la Real Pragmática, se obligó a las villas o a los consejos de las diferentes cabezas, digamos, de jurisdicción, el llevar un libro que se denominaba el Registro de Censos y Tributos. Si la hipoteca o el censo, digamos, como se denominaba en este momento, no estaba registrada, los actos no eran oponibles a terceros ni invocables en juicio. Entonces ya acá vemos, digamos, que con esta primera ley ya desde 1539 empezamos a ver los efectos de lo que nosotros denominamos hoy en día la publicidad registral. Por allá del año 1789 se crea, con el rey Carlos III, se regula una segunda Real Pragmática, que empieza o que, digamos, reemplaza estos oficios o contaduría de hipotecas por, que reemplaza estos registros de censos y tributos por oficios o contadurías de hipotecas. Y acá introduce ya esta ley de 789 la figura del escribano del ayuntamiento como el funcionario que después da la fe pública, ¿no?, de la existencia, veracidad y legalidad del acuerdo que se está inscribiendo. Acá ya pasamos, digamos, en estas etapas iniciales se daba sobre todo se le daba predilección, por decirlo así, o se concentraba el derecho registral alrededor de los temas de las hipotecas. No fue sino hasta bien entrado ya el siglo XIX, o sea, por ahí de los años 1800, que se empieza a incorporar el tema de la transferencia de dominio, ¿no? A pesar de, o sea, podríamos decir que las hipotecas son las madres de los registros, el tema del traslado de dominio, a pesar de sus teorizaciones y de toda la traditio, etcétera, que venía incluso de la teoría del derecho romano, no toma forma o no se relaciona con el derecho registral hasta la ley de 1861, que es la ley hipotecaria española. Fue la primera que contribuyó directamente a la formación de un registro en Costa Rica. Esta ley del 61 ya incorporaba aspectos como el registro, la hipoteca, la teoría de los derechos reales, como la conocemos hoy en día, y sobre todo la teoría sobre el respecto del traslado de los aspectos pues, relacionados al traslado del dominio, ¿no? Ustedes bien conocen que son el título y el modo. Estos tres antecedentes españoles, por supuesto, dada la historia de nuestro país, tuvieron una conexión bastante fuerte, un impacto bastante fuerte en Costa Rica, en el cual se regulaba la materia en el Código General de 1841, pero en 1865 se decidió modernizar y, por decir así, poner orden al tema de los registros. Entonces, en 1861 se dicta la ley hipotecaria, la cual incorpora los elementos propios de un registro moderno a nuestra legislación y crea el registro de la propiedad patrimonial como una institución jurídica. ¿Qué aspectos interesantes tenía esta ley hipotecaria de 1865? Bueno, primero,
crea el Registro General de Hipotecas en Costa Rica. Incluía la regulación del tema de los títulos de dominio, e incluía también o exigía el uso de escrituras públicas ejecutorias propias de los jueces, ¿verdad? Y los documentos auténticos para poder generar algún cambio en el registro. Además, sentaba las bases para la operación actual y en particular, digamos, ya reconocía e incorporaba los principios que estudiaremos más adelante de publicidad registral y seguridad jurídica. Importante mencionar que ya en este entonces el registro contaba con dos secciones, el registro de propiedad y el registro de hipotecas, cada uno con su propio libro. Estas son algunas, digamos, diferencias que vamos a ver respecto del registro actual. Además, también cada registro, el de propiedad y hipotecas, tenía cada uno un libro de diario donde se ordenaba por orden y fecha los documentos recibidos. Más adelante veremos también por qué esto es fundamental, pero básicamente se relaciona al principio de prioridad y de prelación, según el cual digamos, los documentos se van tratando, se van registrando según son recibidos. Y yo no sé si ustedes recordarán en su curso de derechos reales, los temas, bueno, los casos, por ejemplo, de fraudes, cuando una persona, hay dos títulos y una persona inscribe el que se hizo después, digamos, tal vez dos notarios hicieron un acto sobre un mismo bien, pero el que se inscribe primero es el segundo, por decirlo así, ¿no? Entonces acá es donde todos estos temas empiezan a tomar relevancia. Después, la ley, bueno, importante, ya ubicaba el registro dentro del Ministerio de Policía. El objetivo era que supervisara a los registradores. Y le da un carácter público al registro, abierto a todos los que tuvieran interés, ¿no? Ya desde acá empezamos a ver la importancia de la publicidad, la importancia de que este sea un instrumento abierto a todos. Pero bueno, como todo en la vida, empezamos bien y a veces seguimos no tan bien. El Código Civil de 1887 viene a derogar esta ley. Algunos escritores o algunos doctrinarios consideran que esto fue pues un error. Y la verdad yo soy sincera, viéndolo completa, que era la ley de 1865, yo diría que también sí puede haber sido un error. Porque la materia registral pasa de 349 artículos, digamos, de tener un código propio de materia registral, a estar regulado en 32 artículos del Código Civil, los cuales hoy en día podríamos cuestionarnos si son suficientes o no. Y esto tiene como efecto la dispersión normativa que tenemos hoy en día. Hoy el registro nacional, a pesar de la importancia, bueno, tenemos una ley de creación del registro que vamos a estudiar más adelante, pero los aspectos prácticos del registro, los aspectos incluso sustantivos, están dispersos en varias normas que tenemos que tener en cuenta a la hora de solicitar el ingreso de un documento a estos registros. En 1887 el código ya crea un registro público con 3 oficinas y vemos que se abre una nueva temática, digamos, que va a tratar el registro, que es el registro de las personas. Por aquellos de que tal vez les suene un poco raro, el registro de las personas es el que se va a encargar de las personas, digamos, no es el registro civil, sino que se va a encargar de todos los temas de personerías y representaciones. Entonces, es en el registro de las personas donde encontramos la inscripción de las personas jurídicas, pero también de los poderes y todas las representaciones, las personerías jurídicas, etc., ¿no? Ahora, algo importante que tiene actualmente nuestro ordenamiento jurídico, por decirlo así, es el artículo 450 del Código Civil. Y yo les digo que esto es uno de los temas más interesantes para mí. Ahorita les explico por qué. Pero es que en este país se pueden inscribir los títulos que consten en unas... perdón, me adelanté un poquito, pero bueno. Básicamente, ya el artículo 450 recoge otra vez la normativa que está en el artículo 865 y nos dice que ya se pueden inscribir los títulos o que se inscriban solamente los títulos que consten en una escritura pública, ejecutoria o documento auténtico. Ya desde ahí se nos viene a establecer este vínculo, este nexo tan fuerte con el tema notarial. No contiene, esto es muy importante, disposiciones sobre el procedimiento, pero es, sin embargo, la base para todo el desarrollo normativo posterior. Entonces acá cabe preguntarse, bueno, ¿cuál es el rol del Código Civil? ¿Fue un acierto? ¿Fue un desacierto la forma en la que lo construyeron?
Particularmente yo pienso que tal vez debió haberse hecho con más detalle, darle un poco más de contenido respecto al procedimiento, porque si ustedes lo piensan, transcurrió bastante tiempo para llegar a la ley de creación del Registro Nacional. Ahora, este es el artículo que les quería mencionar. Sin embargo, digamos, a pesar de estos errores o estas dificultades, el artículo civil de 1887 nos da el artículo 459, que es, digamos, la base de todo el sistema. Y eso les comentaba, particularmente a mí me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que en el registro se pueden inscribir todos los títulos de dominio sobre inmuebles. Y segundo, aquellos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, servidumbres y cualesquiera otros derechos reales diversos del de hipoteca. Hay una discusión interesante en derechos reales, yo no sé si los profesores se las habrán mencionado, sobre si los derechos reales son números clausus o son números apertus. Es decir, si realmente solo existen los derechos reales que nos dice la norma, los que conocemos tradicionalmente, o si con el avance de la sociedad, la progresión, se pueden crear nuevos derechos reales. Les voy a contar por qué a mí me parece tan interesante. Porque actualmente nosotros estamos viendo con el avance, digamos, de ciertas ramas del derecho, como por ejemplo el avance del derecho del cambio climático, que una determinada área cubierta de bosque o cubierta de manglar puede generar lo que se llaman créditos de carbono, ¿no? Y en nuestro país, de hecho, esto ya existe. Bueno, creo que acá no se tratan todavía como créditos de carbono, pero se tratan como servicios ambientales. Y de hecho nosotros, hay FONAFIFO se encarga de pagar servicios ambientales a las personas que se dedican a la protección de la naturaleza, ¿no? Y tienen diferentes tipos de programas. Lo interesante es que estos acuerdos entre el gobierno y los titulares de las propiedades se inscriben dentro del registro de la propiedad, cosa que no se podría pasar en otros países donde tengamos números clausus de lo que reconocemos como derechos reales. Y esto podría extrapolarse aún más, porque por ejemplo nosotros tenemos también, o en el derecho ambiental, se ha desarrollado una figura que les comentaba, que es el tema de los créditos de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en Costa Rica el gobierno le paga a las personas por conservar, por proteger, por reforestar determinadas áreas para poder pues promocionar la naturaleza, para que el ecosistema se mantenga, los animalitos crezcan, etc. Pero el tema de los créditos de carbono es que se le está pagando a una persona por la absorción de CO2, de CO2 que se hace en la atmósfera. Y a esto se le está dando un valor económico, ¿no? La persona se compromete a cuidar su territorio, a cuidar su espacio, su finquita, digamos, para que cumpla con estos servicios, pero la absorción, el derecho, digamos, a beneficiarse de esa absorción de derechos de carbono no es solamente suya, sino que podría generarle un rédito económico a favor de alguien más. Entonces yo recibo dinero, pero por ejemplo una empresa fuera del país utiliza esos créditos para mejorar su huella de carbono. Entonces acá es donde esto se vuelve interesante, porque nuestro sistema, por decirlo así, está dispuesto o está abierto a incluir desde ya situaciones jurídicas que tal vez todavía no han nacido, digamos, pero podrían llegar a existir o que están en proceso de desarrollarse. Entonces yo realmente creo que esta flexibilidad del registro es un tema bastante interesante, que lo puede llevar a tener que adaptarse o tomar ciertas medidas para ajustarse a las realidades que tenemos. ¿Sí? Ok. Ahora, cuando hablamos de derecho registral, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a estas alturas de la carrera de Derecho ya sabemos que cuando hablamos de propiamente una rama del derecho estamos hablando de conjuntos y principios y normas. Pero en este caso, ¿cuál es el objeto? Molinario nos dice que el objeto del derecho registral es regular los organismos estatales encargados de registrar personas, hechos, actos, documentos o derechos, así como la forma en la que han de practicarse estas registraciones, los efectos y consecuencias jurídicas que derivan de estas. Por otra parte, don Eduardo Caicedo nos dice que este conjunto de normas pues son relativas o regulan las relaciones jurídicas relativas a aquellos bienes aptos para engendrar titularidad erga omnes mediante la publicidad del registro.
Bueno, ¿qué quiere decir todo esto o cómo se traduce todo esto? Quiere decir que el derecho registral tiene 4 elementos básicos. El concepto tiene 4 elementos básicos, ¿no? Y para que haya derecho registral tienen que reunirse estos 4 elementos. ¿Cuáles son? Bueno, el primero, las normas jurídicas, sabemos cuáles son, leyes, constitución, acuerdos internacionales inclusive, reglamentos, circulares, directrices, etc. Pero tenemos 3 temas en particular que son los que me gustaría analizar un poquito más en detalle. Y el primero es el objeto del registro, el segundo son sus efectos y el tercero la institución o el organismo estatal. Cuando nosotros hablamos del objeto del registro, se vuelve importante porque no todos los bienes son susceptibles de ser registrados. No todos los bienes o no todas las actuaciones o contratos son susceptibles tampoco de ser registrados, ni todas las situaciones jurídicas. Entonces, ¿cuándo definimos o no, por ejemplo, que hay un bien que es objeto de registro, que puede llegar a ser objeto de registro? Usualmente, como lo acabamos de ver, el artículo 459 realmente no impone una restricción a qué bienes pueden ingresar o no, por decirlo, a esta categoría de bienes registrables. Sin embargo, hay factores sociales y económicos, como les estaba comentando anteriormente, que van a definir tanto bienes materiales como inmateriales que se consideran relevantes para ser susceptibles de registro. O sea, ¿qué nos va a definir cuando hay un bien que es susceptible de registro? La necesidad social que tengamos. Como les comentaba, estos derechos de carbono que les estaba indicando antes, los pagos por servicios ambientales. Estoy segura de que en 1539, cuando se inventó la ley de la hipoteca, a nadie nunca le había podido pasar por la cabeza que eso pudiera llegar algún día a ser susceptible de registro. ¿Sí? Ahora, la iniciativa por lo general va a corresponder a los estados, pero bueno, la realidad es que, como hemos visto, es un proceso social, ¿no? Van a ser los intereses económicos, los intereses sociales, los que nos van a ir definiendo poco a poco qué se cuenta o qué no se cuenta como bien registral. Y al día de hoy incluso tenemos bienes inmateriales, como por ejemplo la autoría de un documento, las patentes, las investigaciones. Son bienes que en algún momento, cuando se pensó en un concepto restringido o inicial del derecho registral, ni siquiera estaban contemplados. Y que poco a poco la sociedad fue involucrando porque consideró importante que hubiese una protección hacia sus derechos. ¿Sí? Ahora, los efectos. Los efectos del derecho registral, usualmente, o los más importantes, son los que se derivan de la publicidad registral, ¿no? Y esto implica que el sistema, o que se requiere, mejor dicho, de un sistema, mecanismos, instrumentos idóneos, que faciliten a las personas conocer los hechos, las situaciones y actos que inciden en la toma de decisiones de quienes están en vías de celebrar un negocio jurídico. Hay incluso algunas personas que nos hablan de que el registro como tal es una política de Estado, ¿no? Es una política de dar seguridad, de facilitar las transacciones, de proteger los bienes de las personas. Es un poco lo que comentábamos al principio sobre el derecho notarial. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un notario de por medio, nos estamos asegurando de que el negocio es legal, ¿no? Hay un tema preventivo, de que el negocio es legal, de que el negocio es real, de que las situaciones de facto que lo configuran están ahí. Pero cuando nosotros ya lo llevamos a la parte registral, que podríamos tal vez pensar es la segunda etapa de este derecho notarial, ya le estamos dando a este negocio jurídico una certeza tal que es oponible frente a terceros. Sí, más adelante vamos a retomar un poco el tema de los efectos, pero la publicidad básicamente eso es lo que busca, es dar garantías, es dar seguridad, es poder ir, referirnos y decir que lo que está ahí publicitado es como es y el gobierno le va a dar credibilidad a esa situación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante la publicidad registral? La doctrina, digamos, nos da 4 aspectos o 4 justificaciones o 4 elementos que nos pueden ayudar a justificar esa realidad. La primera de ellas es una justificación social. Se considera que es necesario que la titularidad de los derechos y de la propiedad puedan ser conocidas por todas las personas. Piénselo desde una parte, eh, no sé, digamos, declarativa. Cuando nosotros hablamos de las personas que son funcionarias públicas, ¿por qué tienen estas personas que hacer una declaración de sus bienes, de su situación económica, etcétera? Bueno, es un tema de probidad, es un tema de honestidad, transparencia. Se considera necesario que la sociedad conozca esto, ¿no?
Y lo mismo sucede cuando hablamos del derecho registral. Bueno, porque es importante saber de quién es esta casa, de quién es este carro, porque la sociedad necesita conocerlo. Después hay una importancia jurídica, porque además de ese conocimiento se deriva el derecho o el deber de respetar esa propiedad y la imposibilidad de alegar desconocimiento. ¿No? Acá vamos un poco al tema de los fraudes. Yo no sé si ustedes recuerdan la discusión que hay entre sala primera y sala tercera, cuando se habla de que a una persona le transfieren una propiedad que no era de esa persona. Bueno, ¿qué pasa con el tercero de buena fe? ¿Se debe considerar en él o no? ¿Se le debe devolver la propiedad al tercero de buena fe o se le debe devolver al legítimo dueño? Todas estas situaciones, digamos, vienen enfrentadas o vienen de la mano con el tema de la publicidad registral. Después hay un tema jurídico-moral, pues favorece la buena fe de las transacciones y impide el fraude. No lo hace imposible, pero sí por lo menos lo dificulta, por decirlo así. Y una importancia, por supuesto, jurídico-económica. Facilita, da seguridad y, por ejemplo, ante los ojos de la sociedad internacional, el sistema jurídico tiene más credibilidad. Una persona extranjera que viene, compra, invierte acá puede tener seguridad de que su título, su propiedad, su terreno va a ser respetado y defendido por el ordenamiento jurídico. Ahora, organismo estatal. Para que haya derecho registral necesitamos que haya un organismo estatal involucrado, un organismo que se encargue precisamente de llevar ese registro. En nuestro caso, en nuestro país, tenemos dos grandes instituciones que se encargan de esto. El registro civil, que es el que se encarga de todos los nacimientos, defunciones y estado civil de las personas, naturalizaciones también, y el registro nacional, ¿sí? Que es el que vamos a ver un poco más en detalle en esta etapa. Cuando nosotros hablamos de organismo estatal, hay varias formas de entender este concepto. El primero es como una institución jurídica, ¿no? Como una creación del derecho que crea esta institución como un instrumento de publicidad de los diferentes actos o contratos y que tiene por objeto dar seguridad jurídica. Pero también lo podemos entender como propiamente la oficina, ¿no? Como la oficina, el edificio material, la organización burocrática con los recursos necesarios para que las personas dicten las políticas que permitan la consecución de sus fines. Entonces, acá nos preguntamos, bueno, esta organización, ¿a quién tiene que pertenecer? ¿Debería pertenecer al Poder Judicial? Hay ordenamientos que consideran, por ejemplo, que el sistema registral debe estar bajo el sistema judicial. Yo no sé si ustedes recordarán, por ejemplo, originalmente los notarios eran parte del sistema judicial porque se les considera que son parte del sistema de justicia preventiva. Otros sistemas consideran que es un tema administrativo. Acá en Costa Rica, les voy a zanjar la discusión de una vez, es un sistema administrativo porque pertenece a la administración pública. Pertenece y está adscrito al Ministerio de Policía todavía y al Ministerio de Seguridad. Ajá. Creo que es el Ministerio de Justicia, lo vamos a ver con más detalle en la próxima lección, pero es parte del Poder Ejecutivo. Es un órgano desconcentrado. Después podemos también entender el registro o la oficina como un conjunto de libros. Eso ya sería, digamos, la concepción más básica, ¿no? El registro es el libro donde llevamos la anotación y donde se lleva el control de todo lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos registros societarios, tenemos registros de accionarios, tenemos registros, el registro de nacimiento, el registro de funciones, registros de propiedad, de inmuebles, de marcas, etcétera, que son, o en algún momento de su existencia, fueron propiamente libros, tomos. Ahora, también se puede entender este organismo estatal como un servicio público, porque se encarga, recuerden cuando nosotros hablábamos, de que el notariado es una función pública, el registro, la registral también es una función pública. Y tiene un objetivo, que es el dar seguridad jurídica, es la divulgación de los hechos, situaciones, es dar información a la gente. No es parte del sistema de acceso a la información. Pero hay un detalle muy importante, y es que el registro no convalida los actos. El registro usualmente, si todo está en orden y forma, va a presumir que un acto es válido, pero no quiere decir que un acto que ya esté inscrito no pueda impugnarse, ¿sí? Y para eso vamos a tener los procedimientos de fraude, los procedimientos penales, incluso procedimientos civiles para cuestionar la legitimidad de un título. Ahora, es importante, digamos, que se entienda este organismo estatal o estas instituciones denominadas registros como un medio de paz para la sociedad. Y
su principal interés, digamos, es proteger intereses económicos, entre ellos la propiedad. Importante, en nuestro caso y en muchos otros, estos registros incluyen bienes inmuebles, bienes muebles y los bienes intangibles. Les digo algo que yo creo que, digamos, considero de interés. Y obviamente, como les digo, lo que se consideren bienes inscribibles o bienes registrables va a depender mucho de las condiciones o la situación social que tengamos. Entonces, por ejemplo, acá en Costa Rica, el derecho registral pues creció y nació alrededor de la propiedad. Pero ustedes recordarán que, por ejemplo, en Estados Unidos no existe un registro de la propiedad. No se considera importante los terrenos lo suficientemente importantes, por decirlo así, para llevar un registro como tal. Pero les cuento algo interesante. La propiedad intelectual sí. Y es tan importante que en Estados Unidos casi prácticamente todo es susceptible de ser patentado. Tan importante que yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la parte de la conferencia, la última conferencia del día de hoy en la semana académica. El registro de patentes e invenciones en Estados Unidos está ubicado entre los edificios más importantes del país, cerca del Capitolio y de donde están los otros edificios de los principales poderes de Estados Unidos. Ahora, habiendo estudiado ya el concepto, viendo un poco los antecedentes jurídicos, vamos a hablar de una parte más conceptual sobre el acto de registro y el acto de inscripción. Antes de meternos en la organización como tal o el procedimiento, quiero que tengamos claro qué significa un acto de registro, un acto de inscripción y cuáles son sus efectos. ¿Sí? Entonces, la primera aclaración que quiero hacerles es que en nuestro país el acto de registro es un acto administrativo. Porque, bueno, es un acto, en primer lugar, que se realiza en el marco de una institución administrativa, que en este caso es el Registro Nacional. Pero además recordemos cuál es la definición de un acto administrativo. Es una declaración unilateral de voluntad, conocimiento o juicio efectuado en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos concretos o generales de alcance normativo o no en forma directa o inmediata. Esta es la definición que nos da don Ernesto Ginesta. ¿Sí? Lo importante, la administración está interviniendo y sobre todo la administración realiza una valoración o un juicio. ¿Por qué insisto en la importancia de entender que el acto de registro, el acto de inscripción es un acto administrativo? Bueno, pues eso ya les va a ustedes una noción de cuál es el procedimiento que se debe seguir, cuáles son las garantías que operan en ese procedimiento administrativo y cuál es el marco general bajo el que se van a enmarcar las actuaciones de esta institución pública, ¿no? Que es básicamente las regulaciones del derecho administrativo. Ahora, acá hay un tema que vamos a discutir en un foro, pero es importante que consideren el acto administrativo no es solamente, digamos, el acto administrativo o la parte administrativa va a estar ahí para regir toda la parte estructural, por decirlo así, ¿no? Las actuaciones, los procedimientos, las normas, los recursos, etc. Pero el contenido de las calificaciones, al igual que en el derecho notarial, muchas veces va a venir dado por el derecho privado. Entonces, poco a poco vamos a ir adentrándonos en este tema. Ahora, algunas características del acto de registro y el acto de inscripción. En primer lugar, tenemos que entender que el acto de registro no es uno, sino más bien es un género de actos administrativos, es un grupo, un conjunto de actos administrativos que engloba varias actuaciones y vamos a ver más adelante. El acto de registro es el que va a poner en movimiento y va a desencadenar todo el procedimiento. Tenemos que entenderlo como un acto jurídico formal que se perfecciona con la intervención de un funcionario público, desde la actuación del notario hasta la actuación del registrador. Si bien la actuación del registrador es la que va a dar, por decirlo así, el efecto definitivo, el procedimiento de registro inicia ya con la actuación del notario o del juez, dependiendo del caso. Es un acto conexo al registro y al tiempo. ¿Por qué al tiempo y al registro? Bueno, primero porque claramente para existir necesita la institución pública como lo vimos, pero además de eso es conexo al tiempo, porque no va a ser completamente estático. El registro existe para poder llevar un rastro, para poder llevar una trazabilidad de lo que implica o de las modificaciones o actuaciones del derecho en cuestión. ¿No? Vamos a tener un derecho, por ejemplo, una compra, una venta de un carro, que tal vez después el carro se le cambien las características o tal vez después cambie de dueño
O tal vez después, no sé, se declare, se extinga porque se declaró según un accidente y se declara una pérdida total. ¿Sí? Ahora, es un acto unilateral porque la inscripción como tal van a ser, o el acto registral, por ejemplo, que vamos a ver que no es solo la inscripción, van a ser de la voluntad unilateral del registrador, quien va a ser el encargado de hacer un análisis jurídico del documento que se le está presentando para determinar si cumple o no con determinadas características. El acto va a variar según la materia o el contenido pretendido, me lo vamos a estudiar más adelante, y sobre todo puede ser impugnado. Se pueden clasificar los actos de registro de varias maneras según el momento en que se dan y sus efectos. Entonces vamos a ver esta clasificación. La primera clasificación es que tenemos actos preparatorios o actos provisionales, igual que en cualquier acto administrativo, ¿no? Tenemos algunos actos preparatorios y el acto final, que es el que puede ser impugnado. Entonces, ¿cuáles actos preparatorios tenemos? Bueno, una posible tenemos lo que es la presentación, por ejemplo, en el diario, cuando se le asigna un número provisional, se publica que este documento ha sido presentado, sin embargo todavía no está inscrito. Todos estos son actos, digamos, que van a hacer público una situación respecto de un bien que todavía no es permanente, pero le da publicidad a terceros, advierten, previenen al usuario de ciertas situaciones y sobre todo las tasas de requisitos. Entonces acá podemos tener no solo las publicaciones del diario, las anotaciones que se hacen cuando se presenta un determinado documento, sino que también se va a incluir en ellos cuando se devuelven o se señalan defectos que los notarios, por ejemplo, tienen que corregir. Hay otros actos que van a ser de carácter definitivo, que es ya cuando se otorga a una persona un determinado derecho o se modifica o se extingue una situación. ¿Cuándo puede, por ejemplo, un acto de registro dar un derecho? Bueno, cuando se registra una marca. Ahora vamos a ver más adelante. ¿Cuándo puede hacer una modificación o se extingue un derecho? Bueno, cuando se traslada una propiedad o cuando se cambian algunas características, cuando se une con otra propiedad, se extingue uno y nace otro, etc. ¿Sí? Entonces, aquí vamos viendo más o menos cuáles son las distinciones. Ahora, actos declarativos y actos constitutivos. Esto es un poco, va un poco relacionado con lo que conversábamos sobre los derechos definitivos. Los declarativos son inscripciones que se dan, pero no hay un cambio, digamos, la inscripción como tal no tiene un efecto de constitución, el derecho ya existía de manera previa. Para mí el ejemplo más claro es cuando registramos bienes inmuebles o bienes muebles. Ustedes saben que el derecho de titularidad, de dominio sobre un determinado bien no existe a partir de la inscripción, existe desde el momento en que hay acuerdo en precio y cosa. Pero la inscripción va a tener efectos declarativos y sobre todo efectos que permiten la oposición ante terceros. ¿Sí? La administración lo que hace es simplemente dar a conocer, constatar que se cumplieron con los requisitos formales necesarios para hacer ese traslado de dominio, pero sobre todo dar a conocer un hecho o situación que ya existe fuera de la sede registral. Incluso podemos contar con nacimientos, podemos contar con por ejemplo, matrimonios, o sea, las situaciones existen aunque no hayan sido registradas. Los efectos constitutivos es que sin ese registro el derecho no existe. Y este es, por ejemplo, el caso particular o especial de la propiedad intelectual. Se hace necesario para poder oponerse al uso de una marca, para poder oponerse al uso de alguna propiedad nuestra, algún artículo, o algún libro o una obra musical, esto tiene que estar registrado a nuestro nombre. Si no hay registro previo, no se puede oponer ante terceros y no se puede hacer valer esos derechos. Entonces acá más bien vemos que tendríamos hacia un efecto más constitutivo. ¿Sí? Hay situaciones limítrofes, por decirlo así, cuando hay un fuerte conocimiento de una marca, pero bueno, eso es toda una discusión aparte. ¿Qué otra clasificación nos interesa? Bueno, los tipos de actos. Hay actos de calificación. Eso es más que todo por el contenido del acto. Más adelante vamos a hablar un poquito de qué es la calificación, pero bueno, es el acto jurídico formal de que ingresa, digamos, el acto, que hace el notario, que hace el juez, ingresa al registro
y un registrador se va a encargar de hacer la valoración y de aplicar la normativa. Básicamente va a verificar que el documento en cuestión que se le está presentando cumpla con los requisitos que solicita el ordenamiento, que nosotros hemos ido viendo, por ejemplo, en las presentaciones de los sábados, y si las cumple o no, autoriza el documento a que se inscriba y permite el nacimiento formal del acto de registro. El acto de inscripción, pues sería, digamos, la segunda etapa en la cadena, es cuando ya los efectos exigidos por la normativa se cumplen y se consolida o se alcanza ese efecto de publicidad material. Mientras que pueden haber otros actos, por ejemplo, de suspensión o cancelación, cuando hay errores, defectos, que se les devuelve el documento a los notarios, etc. Entonces, cuando veamos un poco más el procedimiento, vamos a traernos un poco más detalle en ese tipo de actos. Otra clasificación, bueno, importante. Cada acto registral, y eso también quiero que lo tengamos claro, también aplica igual en Costa Rica. Cada acto registral nos va a generar un asiento. Si nosotros los llevamos a la materialidad, usualmente los asientos son, por decirlo así, las anotaciones en una hoja determinada del registro particular. Cuando el registro nació, el registro eran tomos y cada, por decirlo así, documento tenía un folio y dentro de sus folios hay asientos. Bueno, esas anotaciones son los asientos. Cada acto registral va a provocar un asiento. Hay algunos asientos que van a ser provisionales o hay otros asientos que van a ser definitivos. ¿A qué nos referimos con un asiento? Bueno, es un acto de registro que emite el registrador, pero afecta al bien jurídico de forma temporal. ¿Cuál es un ejemplo claro? Bueno, la anotación que se hace o el asiento que toma un determinado documento en el diario. No se da la fecha de presentación, de anotación, quién lo presentó, por cuánto tiempo y para qué, etc. Esto es una anotación previa que luego va a pasar por un proceso de calificación para ver si alcanza o no un asiento definitivo. ¿Sí? Está destinado a convertirse en otra cosa o a cancelarse. Mientras que los asientos definitivos son los, por ejemplo, los que ya cuando tenemos una hojita, un bien inmueble o un bien mueble ya inscrito, bueno, nos generan esta certificación de que el bien está inscrito en determinado lugar, en determinado folio, tomo, asiento, etc. ¿Sí? Y ya estos asientos definitivos, bueno, le dan nacimiento, modifican o extinguen el derecho como tal, que se extrae del documento formal autorizado por el notario o el juez. Al mismo tiempo, va a haber asientos principales y asientos accesorios. Esta creo que la mejor forma de explicarles es que el asiento principal va a ser el que solicita el nacimiento, la modificación o la extensión de un derecho. Tiene autonomía o función propia. Ejemplos, cuando se inscribe un terreno, cuando se vende el terreno, cuando el terreno se amplía o se cierra. Pero hay otro tipo de asientos que dependen del asiento registrado. Bueno, otro tipo de asientos principales, por ejemplo, el nacimiento de una sociedad jurídica. ¿Cuáles van a ser asientos accesorios? Bueno, los que tienen una relación con este asiento principal, pero no extinguen ni modifican el derecho. Por ejemplo, las hipotecas. En la hipoteca, ustedes no pueden meter una hipoteca si no existe un derecho sobre una propiedad, ¿no? Entonces, el derecho de la propiedad va a ser el asiento principal, la inscripción, el titular, donde está inscrito ese documento, donde está inscrita esa propiedad, ahí viene el asiento accesorio que va a afectar a este principal. Otro asiento accesorio, por ejemplo, los poderes de representación de una determinada sociedad. Ese podría ser también un caso. Ok. Ahora, ahí y acabamos el tema. Ahora, todos estos asientos, este tipo de clasificaciones, por favor tengan en cuenta, no son excluyentes. Podemos tener un asiento principal con efectos de publicidad material y que sea definitivo. De hecho, normalmente ese va a ser uno de los casos, pero también podemos tener asientos accesorios con publicidad material y asiento definitivo. ¿Sí? Entonces, son tipos de clasificaciones que se dan según los efectos, la temporalidad o, en su caso, el tipo, digamos, de derecho que estemos hablando. Ahora, vamos a hablar de la publicidad. La publicidad es uno de los principales efectos y casi que la razón de ser de los registros, ¿no? Y tenemos actos con diferentes tipos de publicidad. La primera es la publicidad material. ¿Cuándo se da la publicidad material? Bueno, cuando
el asiento o la inscripción que hicimos va a generar dos presunciones. Una, que el dueño o el derecho que está inscrito es como está inscrito, es como tal, ¿no? Nos dice que eso es lo que es y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Y cualquier realidad que no esté inscrita ahí, que las personas no conozcan, no tenemos por qué creerla. Básicamente, el dueño es quien está inscrito como tal y el derecho no se puede modificar hasta que el dueño que está inscrito haga una modificación de voluntad. ¿Sí? Y por otra parte, nos dice que todo lo que está inscrito ahí es lo que importa. O sea, que si yo adquiero un bien y hay algo que no está inscrito, nadie me lo puede poner a mí. Lo que está es lo que es, por decirlo así. Y si estas situaciones no constan, pues bueno, no son oponibles. Ahí tendríamos que ir a un proceso de conocimiento muy complicado para poder modificar esa situación. Pero tenemos otros efectos, otros actos, como por ejemplo los asientos provisionales, son los que tienen este tipo de efecto, que simplemente hacen un anuncio, una publicidad noticia. Y únicamente informan sobre una situación que está ocurriendo con el bien, pero el bien no se modifica ni se extingue aún tampoco el derecho. ¿Cuál puede ser estos casos? Bueno, por ejemplo, los embargos. Está sucediendo algo, el bien es parte de un proceso judicial importante, eventualmente podría ser afectado, entonces, bueno, esto genera una serie de situaciones para las personas que ya, por ejemplo, no se van a animar a comprar ese bien si está bajo los efectos del embargo, o, por ejemplo, si ya se presentó una compraventa anterior, bueno, en ese caso, perdón, cuando tenemos este tipo de casos, por ejemplo, cuando ya hay una venta, bueno, entonces si ya hay una venta ahí en proceso de inscripción, bueno, ya yo voy a saber que eso está así y que la persona que me está tratando de vender, por ejemplo, está tratando de estafar. Entonces eso, digamos, son situaciones que es importante tener en cuenta. Ya, pues esto, digamos, eran los temas que quería conversar hoy. Era un tema sobre todo conceptual. Entonces vamos a hacer dos tareas. La primera, vamos a tener un foro, van a leer las lecturas disponibles y van a contestar si ustedes consideran o no que el derecho registral es autónomo y cuál es su naturaleza jurídica. Para ello, por favor, utilice una argumentación lógica y jurídica con base en la jurisprudencia de las lecturas y siguiendo las normas que normalmente aplicamos en los foros, es decir, que haya varias contestaciones. Quiero ver un verdadero debate. Y la segunda tarea es la tarea de investigación que hacemos semanalmente. Por favor, quienes todavía tengan tareas pendientes, acojan esta oportunidad. No va a haber límites de cuántas personas pueden presentar esta semana. El objetivo es ir a conocer el derecho registral en otros países, ¿no? Cómo se configuran los registros, cómo se regulan, qué predilecciones hay. Entonces van a investigar sobre un sistema registral de un país que ustedes escojan, con la regulación y la organización que ustedes van a ver, los detalles de regularización y organización, con la restricción de que no puede ser Costa Rica. Formato, ya lo conocen, ensayo, máximo 3 páginas, se va a evaluar contenido y estructura, buena ortografía, redacción, uso de citas, referencias y elementos de un ensayo académico. El valor va a ser de 10%. Como esta semana va a ser libre la cantidad de personas que lo puedan hacer, no va a haber presentación en clase. Sin embargo, sí me gustaría que lo discutiéramos un poco en la próxima semana. Eso sería todo de mi parte, chicos. Muchísimas gracias y feliz fin de semana.